Hola, muy bienvenido país. Gracias por acompañarnos una nueva semana. Estábamos pensando con Gaby, mi compañera, que las repercusiones que tuvimos de un programa que hicimos hace 2 semanas atrás, en donde tratamos temáticas que tienen que ver con el autismo, lo enfocamos de distintas aristas y realmente nos quedamos muy cortos en tiempo, ¿no es así, Gaby? Nos quedaron mucho hilo por mucha tela por cortar sobre este tema tan interesante. ¿Cómo andás? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, por suerte. Y sí, tenés razón. La verdad que hicimos un programa que donde los 30 minutos que tenemos de programa nos quedaron cortos, así que por eso hoy vamos a continuar, vamos a estar nuevamente comunicados con el doctor Horacio Jofré Galiber, que es abogado, graduado en la Universidad Católica Argentina, es fundador y presidente de APADEA, que es la Asociación Argentina de Padres de Autistas, hablando sobre un tema que a medida que lo fuimos escuchando al doctor, eran muchísimos los interrogantes que se nos planteaban y muchísimo más el compromiso que teníamos con poder difundirlo. Así que, bueno, le planteamos un segundo programa, por supuesto que aceptó, gustosamente. Así que, Juan, sin más preámbulos, después de la pausa, estamos en compañía del doctor. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Droguería Disbal cuenta con 20 años de experiencia en la distribución de especialidades farmacéuticas. Hola Horacio, un gusto saludarte nuevamente. Y estábamos comentando con Gaby la buena recepción que tuvo el tema. La verdad que la sociedad argentina demuestra un alto nivel de sensibilidad ante estas situaciones y se engancha mucho. ¿Cómo estás, Horacio? Muchísimas gracias Juan Carlos y Gabriela. Sí, la verdad que nos han llamado gente a la asociación, gracias por difundir. Sí, tuvo repercusión porque ahora estamos contestando. Estas personas que llamaron, muchas gracias, sigan llamando, no sé si hemos podido orientarlos bien. Hay una abuela, muchas gracias querida abuela por pedir información y demás para su nieto. Así que muchas gracias por la información y la gente tiene necesidad de consultar y para eso estamos. Muchas gracias Juan Carlos y Gabriela. Horacio, una consulta ya para meternos bien en la temática del día de hoy. Y vos que sos una persona que tiene muchísima experiencia en la faz organizativa, has organizado varias instituciones a raíz del autismo. Contanos un poco cómo está organizada la discapacidad en la Argentina. Y básicamente explicarle a toda la gente que nos está viendo y escuchando, en qué consisten las organizaciones de padres. La verdad que es una pregunta enorme, Juan Carlos, y muchísimas gracias porque es lo que menos se pregunta. La gente da por entendido que hay instituciones y la verdad que falta mucha docencia universitaria en los colegios secundarios, falta formar líderes, digamos, en base a la sociedad civil. Todo el mundo habla de la sociedad civil, pero es muy poco, incluso los propios profesionales del derecho, por ejemplo, se sabe poco cómo son las organizaciones, qué es una asociación, qué es una fundación, qué es una cooperativa de trabajadores de la salud, por ejemplo, cualquier tipo de trabajador, qué es una federación. Hay una cantidad de figuras del asociativismo social, digamos, de la sociedad civil, que la gente no conoce. Y realmente es un mundo maravilloso, espectacular. Pensar que todos estos tipos societarios son anteriores al Estado. El Estado nace con la paz de Westfalia después de 1600, pero anteriormente a eso la Liga del Peloponeso, bueno, eran todas organizaciones y asociaciones como las que somos nosotros ahora como APADEA. De tal manera que incluso si vos también ves River o Boca, es una asociación civil, son socios, ¿no? Pero nadie explica, es muy poco lo que se sabe sobre eso.
Por lo tanto, la discapacidad está dentro de esa cuestión. Si yo te digo que la Bolsa de Comercio es una asociación civil, si digo que River, que Boca, que un montón de cosas que uno no se puede imaginar, son movimientos asociativos. Y específicamente cada vez más en los últimos 30, 40 años, y específicamente en el autismo de 1960 a la fecha, las asociaciones de padres hicieron punta, que son las que mayores han presionado a los estados, a los poderes públicos, a Naciones Unidas. Las cosas que se han logrado, las convenciones en Naciones Unidas, son por los bloques, los interbloques de asociacionismos, ¿sí? Gente que se bloquea y que se junta, bloquea digo en el sentido que se forman bloques. Por ejemplo, la Convención Internacional vigente de los derechos de las personas con discapacidad es un mérito a estos movimientos asociativos. En discapacidad, los más usados son las fundaciones y las asociaciones per se, que por la reforma del Código Civil no vamos a entrar ahora porque llevaría mucho tiempo, todo esto sería mucho tecnicismo. Están organizadas en la Argentina, comenzó el movimiento de la discapacidad, bueno, a comienzos del siglo. Las personas ciegas en ese momento fueron uno de los primeros movimientos. Nosotros somos entre los últimos porque el autismo tardíamente fue descubierto en 1943 por Leo Kanner, en 1944 por Hans Asperger en Europa, y el movimiento fue justamente la época de la Guerra Fría, en que empezaron a tener mucha incidencia las organizaciones sociales, y en la Argentina no estuvo exento de esto. Acá también hubo mucha movida asociativa. Por decirte, por ejemplo, también los gremios son todas asociaciones civiles. Es impresionante el mapa, el universo, es mayoría, ¿sí? De tal manera que cuando Naciones Unidas dijo, bueno, a ver, ¿qué acuñamos para designar a este sector? ONG. ¿Qué son las ONG? Organizaciones no gubernamentales. Entonces, 1945, junio, las Naciones Unidas dijeron, bueno, vamos a ver cómo está organizado el mundo, el planeta, cómo es la sociedad. Están las cuestiones que son del Estado, son ONG, son OG, son los estados. Después de los estados hay algo que se llama el mercado, y entre el mercado y los estados hay una cosa enormísima que es la sociedad civil. Es para poder tener una denominación en todas partes del planeta, órganos no gubernamentales. Después, con la evolución del tiempo, se empezaron a llamar de distintas cosas, las organizaciones sociales, las OC, las no lucrativas, es decir, pero para que nos entendamos en todo el mundo, si decimos ONG no nos vamos a equivocar. Y así comenzó el movimiento de la discapacidad en Argentina. De tal manera, Juan Carlos y Gabriela, esto fue re importante. Entonces, no solo las fundaciones para pobrecitas, las fundaciones, no. Hoy estamos hablando de empresas sociales. APADRIA, la organización que yo represento, son 5 entidades. Hay 2 asociaciones civiles, hay una fundación y 2 federaciones. Una Federación Argentina de Autismo, que es la FADEA, y una organización, una federación latinoamericana. Y movemos dinero y todo lo demás, pero no podemos quedarnos con un centavo. Es decir, se reinvierte. ¿Por qué? Porque en la Argentina se organizó y es muy fuerte el sector de la sociedad civil. Porque el Estado no hace determinadas cuestiones que tiene que hacer y lo hacemos la sociedad civil. O si lo haría el Estado, lo hace mal, tarde y recontra caro. Entonces, todo esto tiene mucho que ver. Las obras sociales son también asociaciones civiles. Nada más que con una jerarquía, los partidos políticos son asociaciones civiles. Nada más que elevado por artículo 38 de la reforma constitucional, digamos, tienen un rango. Y así sucesivamente. Es decir, todo se mueve a través de la sociedad civil y no podía estar exenta la discapacidad. Y han aportado muchísimo. Entonces, en la Argentina tenemos, hoy en la Argentina, el órgano rector máximo es la Agencia Nacional, que es la ANDIS, que nace por presiones de los padres, de las asociaciones de padres y de todo el colectivo de la discapacidad, por distintas, en aquella época decíamos patología. Nos atendió el doctor Alfonsín, y el doctor Alfonsín, de su propio puño, crea por un decreto la CONADI, la Comisión Nacional, en 1985. Eso tuvo una cierta duración y empezó a crearse todos los movimientos asociativos. Dentro de la CONADI se creó un sector que era como un mini parlamento, donde estarían representadas las ONG de discapacidad, que a nivel nacional tenía que ser de segundo o tercer grado. Entonces, para poder estar en la CONADI, en lo que se llama el comité asesor de la CONADI, que es un ámbito, es un estamento, tendrías que tener una federación de acuerdo al tipo de discapacidad que vos atendés. Hay lugar para todos.
Entonces, en ese ámbito es donde se discuten las cuestiones de las federaciones, del interior. Nosotros, por ejemplo, estamos allí, en ese lugar, en ese escaño, por la FADEA, por la Federación Argentina de Autismo, donde vamos con nuestra cuestión de todo lo que son los trastornos generales del desarrollo, la condición del espectro autista, y representamos a nivel nacional. No sé si te contesté en Y qué parte bueno esto. esto, Horacio, si me permitís, y Gaby, qué bueno esto, Gaby, ¿no es cierto? Es decir, nosotros que estamos en la comunicación, que estamos en la difusión, básicamente, el efecto multiplicador que traen estas organizaciones. Me refiero en toda la sociedad civil. Hay un montón de necesidades que se plantean en el mundo de muchos temas. Hoy nos ocupa el autismo, pero hay muchísimos temas que son inspiradores estas organizaciones, Claro, ¿no? Hacia se otras toma el personas. ejemplo de uno en otro. Así es, así es. Claro, Así sí, es. se toma el ejemplo, por supuesto. Eh, Ahora sí te cambio un poquito de tema. Te cuento que nosotros desde marzo del año pasado, desde que estamos en cuarentena y en pandemia con Juan, venimos planteando este programa en el 99% de las emisiones hablando de COVID, en sus comienzos específicamente de COVID y a continuación que fue pasando el tiempo, a medida que fue pasando el tiempo y el COVID y cómo todas las demás patologías eran atravesadas a través del COVID. Entonces es momento que yo te pregunte ahora, que vos me cuentes cuáles son las principales dificultades que han tenido las personas o tienen las personas con SEA, que es la condición del espectro autista, ante esta pandemia por COVID, y cómo Apadea, qué ha hecho Apadea o cómo intenta ayudarlos, cómo los contiene, cómo los ayuda, cuáles son los alcances que Apadea tiene en este sentido. Muchas gracias, Gabriela. Es otra de las preguntas centrales también, sobre todo en la etapa de pandemia. ¿Cómo ha hecho el mundo también? ¿Cómo ha hecho Europa Central en esta cuestión de esta condición del espectro autista de Estados Unidos? Sí, no ha sido nada fácil porque comprender cómo funcionan las personas con autismo, cómo ven el mundo, se complica un poco. La mitad tiene lenguaje, la otra mitad o más de la otra mitad no tiene lenguaje. Hay que atender todo este universo. De cada 54 personas que están haciendo una persona con el espectro autista. Es decir, es impresionante la cantidad de personas con autismo que está apareciendo. Es un fenómeno, si la discapacidad es un problema social, digamos, el autismo es un fenómeno social, se ha convertido en un fenómeno de la época. Entonces todo esto hay que atender y a esto sumarle la pandemia. Con lo cual, si no tenemos en cuenta cuáles son los órganos rectores, digamos, los elementos nucleares de este tipo de discapacidad, tenemos que organizar esto y con el gobierno. De tal manera que esto también llevó al propio presidente de la República a tener que aclarar algunos furcios, porque bueno, por ahí, tanto en la discapacidad en general, y creo que la única discapacidad que por ahí nombró el propio presidente fue las personas con autismo. Por la complicación, porque al no tener contacto con nuestros hijos, al costar la comunicación, otras patologías, otro tipo de discapacidad tienen otro tipo de conexiones. No digo que nosotros seamos los exclusivos, pero el autismo está planteando cuestiones que no hay respuestas por parte de la ciencia. Por ejemplo, la cuestión del paseo sensorial diario. Una persona con SEA, con la condición del espectro autista, digamos, en el rango estándar, de por sí no soporta el encierro y necesita aireación, necesita el paseo sensorial diario necesita esto. Y si a eso le sumamos algún trastorno asociado, como el caso de mi hijo, que es un caso extremadamente grave, con agresión, autoagresión, automutilación, ahora por suerte ya tiene 38 años, acaba de cumplir más de 38 años, con lo cual, bueno, estuvo vestido como astronauta durante muchos años con casco, etcétera, todo para protegerse por la autoagresión, perdió los derechos. Esto no quiere decir que sean todos, ¿eh? Esto es un mínimo porcentaje del universo de las personas con SEA o con TEA. Después también tenemos personas que se han casado, que son profesionales, que son los menos también. Entonces, si viste una persona con autismo, viste una persona con autismo, porque la próxima persona que vea con autismo es distinta. Ninguno no es copia, no es un calco, no es un clon uno del otro. Esto también complica la atención y más en estado de pandemia. Entonces, la dificultad que hemos tenido es primero la cuestión dentro de los hogares. Nosotros tenemos casi 1000 familias, un poco más de 1000 familias, mejor dicho, en dos servicios centrales, que son tratamientos en domicilio
e integración escolar con apoyo pedagógico para acompañar en el proceso de aprendizaje a las personas con TEA o con SEA. ¿Esto qué dificultades? Bueno, hubo que trasladarlo a los hogares. La casa se convirtió en la oficina del papá, en la oficina de la mamá, de los hermanos, en el lugar de juego, de recreación y en el lugar del aprendizaje a las personas con discapacidad y del espectro autista o de la condición del espectro autista, con lo cual durante toda la pandemia tampoco fue posible porque hubo muchos problemas en atender la cuestión de los protocolos, si ingresaban o no ingresaban los profesionales, un psicólogo, un pedagogo, a enseñar, a hacer el tratamiento dentro de la casa de la familia que, con un hijo con autismo. Esto también complicó sobremanera. Entonces hubo que hacer la teleasistencia, la teleterapia, la atención a los padres, a la persona con la condición del espectro autista. Esto Gabriela y Juan Carlos no saben, y la verdad que es felicitar a nuestros profesionales. Tenemos los mejores profesionales del mundo en la Argentina. El asunto es que tenemos que pagarle mejor en lo posible, mejorar sus condiciones, valorarlo muchísimo. No tenemos que ir más como nosotros, pobres padres, que no tenían dinero y teníamos que ir a ver qué había en Estados Unidos, qué había en Europa en nuestra época. Lo tenemos todo en Argentina. Es el mejor país del mundo en el sentido de la cantidad de profesionales y gente buena y gente preparada que tenemos. Hay que darle la oportunidad y esto tiene que, en políticas del Estado, del gobierno, hay que mejorar, pagar mejor a la gente, respetar, valorar el valor intelectual que tenemos y de nuestros profesionales, de todas y cada una de nuestras incumbencias profesionales, de la salud y especialmente la educación. Tenemos excelente, y esto gracias a nuestros profesionales, que son casi 1000 profesionales en la PADEA, estamos muy orgullosos de nuestros profesionales, porque han tenido toda la creatividad, todo el profesionalismo, la seriedad, se han consagrado a esta misión que tienen de enseñar, en este caso, y de acompañar. Esto, no sé si responde a tu pregunta, es decir, varias cuestiones juntas. Teleasistencia, teleterapia en la casa, teleatención, todo lo que es digamos, la cosa virtual, ¿sí? El paseo sensorial y la atención sistemática, digamos, de todos los servicios y específicamente todo lo que es la educación. Y los resultados son estos, podemos decir con mucha satisfacción que ha sido maravilloso ver que hemos podido sostener. Pero obviamente si me preguntas en el tema educativo, por ejemplo, que es central para nosotros toda la condición del espectro autista, lo central es la educación, mucho más importante que la salud. No es que diga la salud no va, no, no, son unos robles, son sanos generalmente nuestros chicos. Los chicos tienen otros problemas, que tienen problemas de comprender el mundo, de comprender. Entonces, eso es lo importante. Se me ocurre, Horacio, que de todo lo que estás contando, digo, una persona con autismo es la persona con autismo, pero su entorno familiar, ¿cuánto debe haber tenido que aprender también? No solamente en un primer momento, cuando decretaron una persona, hijo o hija, familiar autista, pero digo, en esta situación de pandemia, también cuánto debe haber tenido que aprender a conseguir, por ejemplo, esto que vos hablabas de los paseos diarios, a dar aunque sea una vuelta a la manzana, porque al principio estaba prohibido. ¿Cuánto tuvieron que luchar? ¿Y cuánto tuvieron que armarse de paciencia para poder conseguir determinadas cosas, ¿no? Porque como vos bien dijiste, el papá en la oficina, la mamá el Zoom con los chicos del colegio, más la persona autista, no es para, es para valientes esa situación, verdaderamente. Sí, gracias por la pregunta. No es claro que es para valientes, porque en cualquier tipo de adversidad en la vida, justamente hace unos días hablábamos con Silvina H10 de esta cuestión, ¿no? Y me hizo acordar todo lo que, y más en el tema de la discapacidad, tenemos la gran oportunidad de mostrar que las personas podemos tener actitud valiente. Y afrontar esto es una actitud de valentía, indudablemente. Y la valentía especialmente, y nuestras congratulaciones y acompañamiento a las mamás, siempre la admiración a las madres, en que una pandemia pone más a prueba y en profundidad un proyecto de vida como tal. Complicado para las mamás, para los papás, para la familia, para las personas con discapacidad y específicamente las personas con autismo. Primero entregar el certificado, luego la posibilidad del permiso, organizar la familia. Sí que ha sido un aprendizaje y sin la colaboración
de la familia y sobre todo de la pareja y la madre, en especial la madre, que es el equilibrio y es la armonía de la casa, tenemos que aliarnos con ella y en ella radica el vértice, digamos, del proyecto de vida de la persona con discapacidad, y en este caso con SEA. Hay muchos papás también que colaboran arduamente en esto, y hay que alentarlo, hay que ver la parte positiva, hablar de, bueno, todo lo que significa en un proyecto de familia esta posibilidad. Y la pandemia nos dio esa posibilidad. Creo que lo que primero notamos con todo el equipo técnico es que nos cambió la velocidad todo. Si observamos profundamente, vemos que la velocidad de la humanidad cambió un poco. Creemos que para bien. Esto nos dicen los técnicos, los pedagogos, los psicólogos, los psiquiatras, y en la Padía hubo como un relevamiento en este sentido. Y eso creo que es un buen resultado, y trasuntó esto en la familia. Y sin ese cambio de velocidad, no sería posible la convivencia. Y hemos podido convivir con Seguro. nuestras, como digo, 1000 familias, y también hay personas con SEA, con la condición del espectro autista, con TEA, con el trastorno del espectro autista, con muchas complicaciones, te caminan por las paredes, bueno, el tema de los trastornos del sueño, los trastornos de la alimentación, los trastornos en el descanso. Por eso el paseo sensorial, insistimos en este concepto, porque es re importante. Como digo, a veces nuestras personas con autismo, lo dicen los propios profesionales, lo decía mucho el doctor Ángel Rivier, que la palabra de Ángel, bueno, de los últimos investigadores, fue una eminencia, y decía que nuestros hijos eran sanos, que no tenían problemas generalmente de salud como tal. El problema está en otra cosa, en el comportamiento, en los patrones de conducta, de ver el mundo, cómo dirigirse, ¿no? Cómo entender el caos que ellos ven en el mundo, el caos que nosotros tenemos para poder comunicarnos con ellos. Si ellos ven al mundo como un caos y la relación y la comunicación no se pueden comunicar o les cuesta o tienen otros códigos u otras perspectivas de cómo ven el mundo. Más caos también es para un papá que no puede comunicarse con su hijo, no le puede legislar las reglas de qué es lo que necesita para entender el mundo y para entender la vida. Entonces, encima decimos el caos de la persona con autismo, el caos de los padres, nos damos vuelta y preguntamos a la ciencia, y también es un caos la ciencia, porque no tenemos la respuesta que quisiéramos. Y bueno, y en etapa de Seguro. pandemia todo esto se profundizó. Y la verdad que el mérito es muy bueno, porque las conclusiones son que vamos para adelante, el resultado ha sido bueno, el tema del cambio de la velocidad, los nuevos escenarios, han cambiado los diálogos, la manera de hablar, el vocabulario, y creemos y entendemos que es para bien, como prueba en esta pandemia. Horacio, seguimos hablando del tema. Es imposible abstraernos al tema de la pandemia de la manera que nos ha condicionado y que nos va a seguir condicionando, lamentablemente. Pero sí quiero preguntarte algo que nos involucra a todos, que es esa necesidad, y más en este país, en la necesidad o esa urgencia por vacunarnos, una urgencia muy justificada, indudablemente. Pero sí te quiero preguntar, dentro de este tema, esta lista tan diferenciada que es la importancia de la vacunación, ¿qué impacto, cómo está haciendo, cómo viene el proceso de vacunación dentro del autismo, dentro de las personas con autismo, dentro de la discapacidad en general? Contanos un poco sobre eso. Sí, lamentablemente horrible, y no son buenas las noticias en ese sentido. Habrá hechos aislados por ahí de buenas actitudes y demás, pero en realidad, yo no quiero comprometer al resto del movimiento asociativo, pero en mi opinión personal y también como institución, no se ha estado a la altura de las circunstancias, de tal manera que fue imperdonable que en el plan de vacunación, en los 7 ítems que decían un poco los distintos grupos para vacunar a las personas cuando que elaboró el gobierno, en ningún lado estaba la discapacidad. La discapacidad no existió directamente. Esto es inadmisible en un gobierno, ¿sí? Que bueno, de la actualidad, que en los 7 ítems, si ustedes observan detenidamente, no Sí, sí. existe la discapacidad. Toda vez que el 15% de cualquier etnia del mundo, y que son muchos votos también, que sepan los sistemas políticos y los sistemas de ensamblamiento de gobierno, en que no aparece la discapacidad es el 15%. Somos la primer minoría, somos la mayoría
del universo, digamos, bueno, que no somos neurotípicos. Y esto no se tuvo en cuenta. Después, en el mes de mayo, creo que fue el 7 de mayo, de revuelta, digamos, con la revisión de la planificación, bueno, hubo como una, gracias o a través de las presiones de los movimientos asociativos, y ahí viene la importancia de las asociaciones, las instituciones y demás, se logró que haya como un primer llamado de atención y una primera respuesta a los hogares y personas de residencia y demás, pero no era suficiente tampoco. En definitiva, no se cumplió nada con el sector de la discapacidad, y el órgano rector de la discapacidad, por más vos preguntabas, la gente llamaba, no había ningún tipo de respuesta. Habrá habido buenas intenciones y buenos funcionarios, pero en Seguro. realidad no fue suficiente, de tal manera que ¿dónde hubo que acudir? ¿Dónde hubo que ir? Hubo que ir a los estrados judiciales, de vuelta a judicializar algo tan terrible que es la vacunación de una persona con discapacidad. Y Sí. aprovecho, Juan Carlos y Gabriela, para agradecer a la doctora Díaz Cordero, una joven jueza proba que la familia Del Hoyo, Nicolás Del Hoyo, que es mellizo de una persona con un autismo muy severo, que es Sol, que tienen 41 años ambos, bueno, tuvo que, esa familia, bueno, ayudado por todos nosotros, por toda Padea, de alguna manera, bueno, hacer fuerza común y presentarse un expediente. Y con mucha probabilidad, digamos, con mucha dignidad, una jueza de esa naturaleza, tenemos muy buenos jueces, estamos orgullosos en la Argentina, los buenos jueces, y Juan, directamente, bueno, emitió la sentencia para que se vacune. Y bueno, y así se logró vacunar a María Sol. Sí, doctor, Te agradezco. la Mira, verdad que lo que usted dice es está verdad, no genial, pero tenemos hay, que ir. nos tenemos que ir a nivel neurológico, ninguna patología neurológica fue considerada como de riesgo para vacunarse. Doctor, nuevamente le volvemos a agradecer su participación, ya sabe que nuestras cámaras están dispuestas para cuando quiera, pero hoy lamentablemente nos tenemos que ir. muchas gracias, Gabriela y Juan Carlos. La verdad que hacen una obra enorme. Agradecidísimo en nombre de lo que nosotros representamos como Organización Argentina de Padres y bueno, y toda la agrupación APADEA. En nombre de todo, muchas Gracias a gracias ustedes, señor. Gracias. por la Gracias a responsabilidad ustedes. que tienen como profesionales de los medios. Muchas gracias. A usted, doctor. Juan, nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, a todos y gracias.